Le vamos a dar la palabra al señor director del Banco República, Eduardo Elinger. Gracias, presidente. Es para nosotros, como integrantes del directorio del Banco República, en representación de la oposición, un gusto el estar presentes en la jornada de hoy, aquí en la Cámara de Representantes, ante esta convocatoria que se ha realizado al señor ministro, así como a todo el directorio. El tema que nos ocupa, y digo nos ocupa porque ya no es una preocupación, eso es un tema que ha estado y en el que se han ocupado durante todos estos meses, no solo quienes integramos el directorio, sino naturalmente también ustedes como representantes nacionales y también toda la escala jerárquica de gobierno. Al tener esto un impacto en las comunidades, comienza por los alcaldes, por los concejales, por los ediles, como lo dije anteriormente, por los señores diputados, senadores y por todos aquellos que forman parte de una comunidad que históricamente ha tenido un vínculo directo con la principal entidad financiera del país. Yo muchas veces cuando intercambio ideas con los compañeros del directorio, con quienes tenemos una relación muy frontal, a veces nos toca coincidir, otras veces nos toca discrepar. El señor ministro hoy hablaba que esta es una discusión política, naturalmente, con un sustento técnico. En mi caso, muchas veces, al no tener una fundamentación técnica, no deja de ser una discusión en la que comparte el equipo que nos acompaña, el 95% de nuestro equipo, allí en el BROW, forma parte de funcionarios con un gran expertise, con muchos años. Nosotros además nos hemos tomado el trabajo de recorrer prácticamente todo el interior del país, seguir de cerca lo que está aconteciendo en esas comunidades, no solo en las reuniones con nuestros clientes o con quienes potencialmente pueden ser nuestros clientes, sino también con los funcionarios. Y cuando digo con los funcionarios es con todos, porque cuando vamos a dialogar y vamos a escuchar y vamos a intercambiar ideas, no lo hacemos preguntándole ni su condición política ni su condición de afiliados o no al gremio, sino buscando lo que debe ser el objetivo común de lo que es la impronta o lo que hemos decidido que sea la impronta de nuestra gestión, que muchas veces puede ser compartida o no, pero quizá el hecho de pertenecer a un partido que ha gobernado gran parte de la historia de nuestro país nos hace tener muchas veces una visión crítica, pero siempre también intentando generar algún aporte en lo que es la discusión. Podíamos transformarnos y quizá hasta fuera mucho más cómodo en una especie de máquina de impedir o de cuestionar o de señalar muchas veces lo que son errores o dificultades que surgen en un banco que tiene 133 sucursales, por tanto un universo muy amplio de características en lo que es la dinámica financiera, pero hemos optado siempre por el otro camino. Aún en situaciones en las que tenemos diferencias, siempre hemos apostado al diálogo. Este plan estratégico de transformaciones recorre todo un proceso, y en eso quiero ser bien claro, un proceso que se inicia por los directores anteriores. Ustedes recordarán que incluso en este periodo de gobierno, nosotros asumimos el 14 de julio del 2015, ya hemos tenido 2 directorios, y se inicia el 4 de noviembre del 2014 esta nueva estructura organizativa de la entidad financiera BROW. Posteriormente, ya con la asunción en el cargo, el 27 de agosto, se planteó la posibilidad de aprobar una experiencia piloto en lo que eran 5 microbancas en la implementación de este nuevo modelo. Así, personalmente, tuvimos la posibilidad, junto al equipo que nos asesora y también junto a los propios compañeros, y en una relación muy transversal que tenemos con todos los funcionarios del banco, a evaluar en la práctica lo que era este enorme desafío que se había planteado los directorios anteriores, denominado BROW 2020. Hicimos ese seguimiento de esta transformación, fuimos a las dependencias, nos reunimos con las fuerzas vivas, escuchamos naturalmente todo lo que eran las preocupaciones, como yo bien lo decía, de las autoridades locales, nacionales. Fuimos recorriendo todo ese proceso
en lo que fue prácticamente un año, donde ahí sí había que comenzar a tomar decisiones por parte del directorio dentro de lo que era el cronograma de profundización de este modelo, y llegamos concretamente a lo que fue el 6 de julio del 2016, donde en mayoría y con el voto en contra de este director, donde entre otras cosas planteamos, ya lo veníamos haciendo en ese proceso, que discrepábamos con lo que era la gradualidad de cómo se implementaba, porque sentíamos que se estaba generando una gran confusión, fundamentalmente en aquellas comunidades del interior donde se comenzaban a implementar, y uno comprobaba que había sectores de la población que no habían tenido un comportamiento bancario habitual. Hablamos de sectores muchas veces de adultos mayores o de sectores que, producto de lo que es la implementación de la nueva ley de inclusión financiera, cuestión que muchas veces también genera por desinformación y también por las apreciaciones, yo estoy impedido políticamente de hacerlo, pero por todas las situaciones que muchas veces en este propio ámbito se han dado y que se han dado a nivel del propio Ejecutivo, genera dificultades en la gente. Agregarle de alguna manera el hecho de que se iban a generar estos cambios también provocaba una gran confusión. Así llegamos muy sucintamente a la decisión que se tomó el 6 de julio, que nosotros no compartimos, donde se procede o se profundiza este régimen de aperturas parciales en Carmen, en Cerro Chato, en Fraile Muerto, en Valle de Ordóñez, en Minas, en Olimar, en Quebracho, en San Gregorio, en Tranqueras, Vergara, San Javier, Casupá, Míguez y Palmitas. Este proceso de transformación, que es muy amplio y en el que en algunos instantes me voy a detener también, continuó el pasado 20 de septiembre cuando el directorio, por mayoría y con el voto en contra de este director, resolvió continuar con lo que era ese cronograma, sumando otras 5 sucursales, que en este caso fueron Aiguá, José Pedro Varela, Solís, Rafael Peraza y Colonia Miguelete. En esa sesión también fue actualizado el ranking de sucursales, que también contó con nuestro voto en contra, y acá, en honor a la verdad, quiero decir que este proceso de recategorización de sucursales no es algo nuevo. Entre otros aspectos, como bien señalaba el presidente, promueve lo que es la sustitución de la figura de gerente por la de un encargado. Y yo quiero decir que este proceso se inició el 15 de abril del año 2010 y que fue actualizándose posteriormente a través de las respectivas resoluciones del 3 de diciembre del año 2012 y del 16 de diciembre del 2014, en este caso denominada categorización de dependencias de la división red comercial y canales alternativos, análisis, evolución y determinación de un ranking clasificatorio de las mismas. Quiere decir que aquí, cuando hablaba de proceso, estamos hablando de 7 años que fue iniciada esta recategorización y que ha sido actualizada sucesivamente, y como yo lo señalaba, la última actualización se realizó el pasado 20 de septiembre con nuestro voto en contra, al igual que algunas fusiones que allí se plantearon. Hasta aquí, muy sucintamente, intentamos relatar algunas decisiones que no hemos compartido frontalmente con lo que es la mayoría del directorio. Yo hoy decía que como representantes de la oposición hemos informado en todo momento de este proceso a nuestro propio partido político, al Partido Nacional, naturalmente porque tienen la mayoría de las jefaturas departamentales, de las intendencias, de las alcaldías, y eso también ha generado en nuestras visitas y en esas convocatorias la natural preocupación, tanto de quienes tienen responsabilidades de gobierno como de los propios vecinos que sienten que de alguna manera, o no que de alguna manera, que esto es una transformación que implica un gran cambio cultural. También quiero decir que hemos informado en detalle al Partido Independiente en la persona del señor senador Pablo Mieres. Por tanto, no son temas en los que de alguna manera este director haya participado de manera testimonial o haya hecho como el avestruz, escondiendo la cabeza
frente a situaciones que indudablemente ameritan tomar decisiones y hacerse responsables. Quiero decir además que de igual manera hemos respetado y seguido todas las instancias de negociación entre el gremio y los representantes de la mayoría del directorio, con la convicción de que el diálogo es sin duda la única herramienta que estoy seguro además que nos va a permitir avanzar con el único objetivo, que es el común, que es la defensa precisamente del propio banco, del Banco de los Uruguayos, de ese banco que está en el ADN, en la matriz de todos, y que, como bien se señalaba, tiene una presencia de 133 sucursales en todo el país. Pero si me permite, señor presidente, quiero expresar también muy brevemente que en estos 2 años y medio de gestión que llevamos allí en el directorio, si algo no hemos hecho, como lo decía hace algunos instantes, es sistemáticamente ser una máquina de impedir o de alguna manera de no tener para con la propia entidad Banco República y la importancia que ella tiene en todo el país, lealtad institucional. Lealtad institucional que no implica no actuar con firmeza y no plantear muchas veces lo que son nuestras discrepancias, pero también generar propuestas que de alguna manera intenten mitigar o corregir lo que nosotros hemos recogido, esos insumos que vamos recogiendo muchas veces en lo que son las visitas al interior del país o los intercambios que se producen aquí con los servicios en Montevideo. Hemos acompañado, porque además lo hemos promovido y hemos reclamado decididamente lo que han sido las inversiones desde el punto de vista tecnológico. Hemos planteado y fue aprobado por todo el directorio en su momento todos los aspectos y demandas que se tenían desde el punto de vista de lo que era la readecuación y la reestructura de gestión edilicia, con definiciones de obras e intervenciones muy importantes que estaban definidas pero que no se ejecutaban en el interior del país. Y esto se ha hecho en tiempo récord y ha sido preocupación de un director, pero fue tomado por todo el directorio, que no dudó a la hora de generar allí algunos cambios y fundamentalmente también a la hora de asignar recursos, de rever lo que eran las prioridades de sucursales que en muchos casos, fundamentalmente en el interior del país, hace mucho tiempo que no tenían la atención que correspondía. Cuando hablamos de eso, hablamos de, naturalmente, sucursales que tienen un desgaste edilicio importante. Nos encontramos con situaciones de filtraciones, de humedades que parecen anecdóticos, pero que muchas veces en superficies muy amplias de un edificio los funcionarios y los clientes terminaban hacinados porque se iban frente a todas estas situaciones y a la lentitud que se tenía para tomar definiciones, corriendo desde el punto de vista de lo que era la atención. Esto, como bien lo decía, llevó a que se implementara un plan de obras que realmente creo que ha sido exitoso y que continúa en marcha, y que no solo naturalmente beneficia a nuestros clientes, beneficia a los funcionarios, que ese debe ser el objetivo, sino que de alguna manera también demuestra la importancia que debe tener el banco con nuestro patrimonio. Hoy hacíamos mención a lo que es la comunicación, que ha sido otra debilidad que nosotros hemos detectado en el banco, la comunicación tanto interna como externa. Y hablábamos de todo este proceso de transformaciones donde puntualmente marcábamos nuestra posición y donde de alguna manera también detectábamos en esas comunidades del interior del país que había una gran confusión. Confusión que decía que se veía amplificada a esos sectores fundamentalmente de la sociedad por lo que era la nueva ley de inclusión financiera, pero que además el banco tiene internamente porque se está procesando un masivo retiro jubilatorio de funcionarios, que tienen una formación distinta, que forman parte también de lo que ha sido históricamente el orgullo de pertenecer a una institución comprometida y que fue asumiendo desafíos a lo largo de lo que ha sido la historia financiera de nuestro país. Pero, como bien decía, no nos hemos quedado simplemente en los señalamientos o en los reclamos o marcando lo que podían ser nuestras diferencias, sino que con todo el equipo que nos acompaña y fundamentalmente en lo que han sido los intercambios con los funcionarios, nos hemos involucrado.
Y así rápidamente, cuando yo hablaba de la falta de información y de las dificultades que se tenían para transmitir a determinados sectores de la población, lo que incluso eran productos, nuevos productos o lo que habían sido productos clásicos del banco y que frente a la implementación de la ley de inclusión financiera, por ejemplo, el acceso al crédito social, donde teníamos demasiados reclamos, fundamentalmente de los pasivos, la ley prevé determinados topes y una serie de acciones y la gente también muchas veces decía, bueno, pero es el banco el que no nos está facilitando o es el banco el responsable de todo eso. Allí trabajamos 2 meses y planteamos la posibilidad de que el área de responsabilidad social comenzara a trabajar en lo que eran talleres de educación financiera, pero no con un lenguaje técnico, con un lenguaje muy llano. Eso fue aprobado por el directorio y también, de alguna manera, permitió comenzar a recorrer el interior del país, a trabajar en los centros educativos, a trabajar, como bien se señalaba por parte hoy de algunos señores legisladores, con asociaciones de jubilados, con funcionarios que de alguna manera no tenían un vínculo, y vuelvo a reiterar el concepto, un comportamiento habitual con el banco, y eso llevó a que frente a las demandas, y no voy a decir al éxito porque creo que no sería la palabra correcta, pero sí a la avidez de esos grupos por cada vez tener más charlas en lo que es el interior del país, se resolviera trasladar a lo que era la Fundación Banco República, que había sido también fundada en el directorio anterior y que estaba en un impasse, un proyecto mucho más ambicioso y que era no solo aterrizar o desembarcar, porque así lo hemos denominado con los talleres de inclusión financiera, sino también con la presentación de lo que eran los productos y de manera transversal en un mismo día poder ir a Rivera, Salto, a Tacuarembó o a cualquier departamento del interior del país, en la mañana trabajar en los centros de estudio, en la tarde trabajar con las asociaciones de jubilados y con aquellos sectores que demandaban precisamente información, y en la noche, a través de nuestros funcionarios, a través de los propios gerentes y de los servicios, proceder a intercambios con los que han sido cámaras empresariales y centros comerciales. Y todo eso se fue haciendo y todo ese camino se fue recorriendo, que eran de alguna manera insumos que íbamos nosotros también, aún como integrantes de la oposición, intentando hacer llegar al directorio, y con esto no estoy diciendo que este directorio inventó la pólvora y que antes no se hiciera nada, pero sí en la necesidad de acentuar lo que era la presencia del banco, la comunicación, el aproximarse, el banco ese tangible en el interior del país, por las características que se tiene. Todas estas instancias que de alguna manera han sido en algunos casos compartidas, que en otros han tenido las discrepancias que bien planteaba, no han sido o no han tenido otro motivo que fundamentalmente en momentos en los que se generan situaciones que no son favorables, porque si de algo estoy convencido es que todos queremos el bien común de esta entidad financiera, ha tenido siempre esa obsesión que nosotros hemos planteado y que es cómo compatibilizar lo que es el banco de las nuevas generaciones, el banco de las nuevas tecnologías, con aquel banco también que requiere, como yo le decía, de más tiempo para ese cambio cultural y fundamentalmente una particular mirada hacia las distintas realidades del interior del país. En líneas generales era lo que quería expresar. Creo que el hecho de integrar desde la oposición un directorio con una amplia mayoría en 5 miembros del Ejecutivo responde a una realidad, y es la realidad naturalmente que emana de la democracia. Nosotros hemos sido respetuosos de esas mayorías y creo que por eso también, aún en la frontalidad, aún en lo que puedan ser los disensos, hemos logrado también que algunas propuestas planteadas pudieran, como yo lo señalaba anteriormente, tener receptividad. Creo que el desafío
que tenemos por delante, como lo decía hace algunos instantes, es pensar en ese banco que tiene ya 121 años de historia y que de alguna manera también nos lleva a reflexionar sobre transformaciones en las que indudablemente vamos asumiendo responsabilidades motivados, como lo decía, por ese objetivo común. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por permitirme hablar, al señor ministro y a los señores directores.